ya basta. You're finished. ¿Qué les pasa? La idea fue mía. Fue mía. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así que fue tuya? Te dije que no iba a ir a Nueva York dejando a mi hija en la mira de Ernesto y su gente. La idea de esa entrevista fue mía. Yo decidí ser Alejandra Miranda. Ay, ¿y tú la ayudaste con este plan? ¿Ah? ¿This was your brilliant idea? Benítez, me engañaste otra vez. Dijiste que estabas de camino a Bogotá. Sending Me her metiste to otra... New York wasn't gonna solve anything. You know that. No. No garantizaba su seguridad y lo sabes perfectamente bien. Pero, you know how I look in front of my bosses? Como mis superiores, como un imbécil, Sofía. Like a loser who doesn't know what he's doing. No tienes ni idea de lo que tuve que hacer para convencerlos de no mandarte a la cárcel otra vez, Sofía. Lamento mucho haberte puesto en esa situación, pero no tuve otra salida. Por nada del mundo voy a dejar a mi hija y yo te lo dije. Que hay demasiadas cosas de la tal Alejandra Miranda. Fotos con familia, colegas, en premiaciones. Es mucha información como para que la hayan fabricado. Pues tendremos que averiguar por otro lado. Aunque si eso fue hecho por el FBI, obviamente no vamos a encontrar errores. ¿Ya conseguiste el teléfono del canal donde fue la entrevista? Se lo mandé por mensaje. Buenas. Soy Paula Duarte, la secretaria privada del cónsul mexicano en Los Ángeles. ¿Sería usted tan amable de comunicarme con la producción del noticiero matutino? No cabe duda que cuando uno llega de México, el mejor regalo es un buen tequila. Claro. Este está de lujo. Gracias, doña Carmen. Qué bueno que te gusta, mijo. Oye, fíjate que te quería agradecer así, cara a cara, sin rendijas de por medio, ¿verdad? Todo lo que has hecho por mi familia, mijo. No, no tiene que agradecer nada. Usted más que nadie sabe que Elisa y los chamacos son como mi familia. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay! Está fuertito. ¡Qué rico que está! Óyeme, ¿te acuerdas cuando nos veíamos allá en el Parque de la Amistad? Sí. Híjole, cada vez que yo te veía llegar con Elisa, me sentía con tanta confianza de que mi hija estuviera cerca de un buen hombre, que la apoyara con mis nietos. No, hombre, me regresaba y yo podía dormir tranquila, fíjate. Pues ya sabe, la vida da vueltas, ¿no? Hasta Elisa es mi jefa en la bakery. Ya sé hacer galletas y todas esas cosas. No hace falta ser modesto, Andresito. Acéptame el cumplido, hombre. Mi hija se sacó la lotería contigo, hombre. Lo malo es que ya se nos volvió a aparecer el chamuco complicándoles la existencia, ¿no? ¿Tú qué piensas de lo que está pasando, Andrés? ¿A poco le crees que el Max esté diciendo la verdad? La neta, la neta. La neta, yo no quiero hablar mal de nadie. Ni mucho menos cuestionar las decisiones de Elisa. Salud. Ay, mi hijo. Llevo años pidiéndole a los ángeles, a los santos, a mi San Judas Tadeo, a toda la corte celestial, que mi hija se encuentre un buen hombre, así como tú. De verdad. Pues, ¿sabes qué? Se me olvidó pedirles que cuando apareciera ese hombre así como tú, mi Elisa se diera cuenta. Disculpa que no haya llegado antes, pero no me podía zafar del trabajo. Es verdad lo que me dijiste. A Charlie le quedan solamente 6 meses de vida. Nunca había sentido tan cerca la posibilidad de perderla. Y a pesar de que desde hace años sé que iba a tener una vida corta, yo juré que estaba preparado, pero es que te juro, o sea, ningún padre puede estar preparado para la noticia de que su hijo se va a morir. No creo que exista dolor más grande. Lo peor de todo es que él lo sabe. Sabe que le queda poco tiempo. Quizá tu cara de ayer. Good dog, Sunshine. Good dog. Esa fue mi última entrega de Six. That's it, bro. I'm out. Que te dije 1000 veces que esto no se acaba hasta que yo te diga, carnal. Todavía me debes billete. ¿Cuánto más es, Six? I want out of this right now, bro. Ver, cálmate, Sunshine, ¿eh? What's going on? You want out? I want 15 grand. Para mañana, sí. Para mañana. That's impossible, bro. Necesito más tiempo. ¿Más tiempo? Los taxes.
Pero para que veas que soy buena onda, ese, te voy a descontar 500 verdes de cada entrega. Así que, 30 entregas, you're a free man. Como te puedes dar cuenta, en eso, Osier, no inventamos nada que no corresponda a la identidad que ustedes crearon alrededor de Alejandra. Es cierto. Nos apegamos estrictamente a las informaciones que ustedes subieron a la red. Solo hicimos un poco de material, mira. Mi diploma en la Universidad de Chicago. Aquí están las credenciales. Fotografías de distintos trabajos, tarjetas de presentación. ¿Y el marido? Pues según el dossier, Alejandra Miranda está casada. Te casaste hace 2 años. Conmigo. ¿No te acuerdas? Te lo dije entonces, pero seguramente no me hiciste caso. Alejandra Miranda está casada con Ricardo García, un hombre de negocios que viaja continuamente entre México y Estados Unidos. Lo hicimos para justificar que yo entrara y saliera de este apartamento. Hello. ¿Es la señorita Alejandra Miranda? Sí, a sus órdenes. ¿Quién habla? Soy la asistente del agregado cultural del Consulado General de México en Los Ángeles. ¿Qué onda, bro? Se nota que no te gusta llamar la atención, ¿verdad? Ven, te invito a comer, vamos. ¿Qué hago si no quiero? Ay, ya no seas nerd, no quiero comer solo. ¿Y si tengo tarea? Le pago a alguien para que ¿Y te si tengo cosas que hacer? La hacemos en el restaurante, vamos, Alondra. Está bien. ¿Ves? Vamos, pues sí. Si eres buena onda. Si fueras coreana, te llamarían La Onda. Alondra, La Onda. Ay, pero Alondra. qué malos chistes cuentas. Bueno, ¿a dónde vamos a ir? No, pues yo no sé, yo no vivo acá. ¿Tú vives aquí? Dime tú. Sí, claro, yo conozco todos los restaurantes de Los Ángeles. Bueno, a ver, podemos ir a un restaurante que se llama Grace Vegan. No. No sé qué. ¿No? Unas tortas, las mejores tortas de Venice Beach. Oh, ya sé, está Elisa's. Pero para poder entrar a eso tenemos que hacer reservación y no sé si... Oye, se Elisa, puede. suena fino de París, ¿no? Es el nombre de mi mamá postiza. No, pues qué chiste tan chistoso. Pero a ver, ¿por qué no vamos a tu casa? ¿No va a estar Ernesto hoy? No, hoy se fue para el consulado. Ay, pues vamos ahí, ese es el mejor restaurante que conozco. Ok. Uy, no. Mira, ahí está Karina. ¿Por qué no le invitamos a comer también, no? Julián, ya te dije que ¿Qué? con ella no te metas. Y acelérale, porque si no, no voy a ir a ningún lado y me ya. salgo ahorita de tu coche. No, ya, tranquila. No sé cómo tengo que actuar enfrente de él, si actúo normal. O sea, ¿cómo le digo que no tenga miedo si yo estoy aterrado? No sé qué decirte porque yo tampoco sabría cómo hacerlo. Tal vez, ¿Qué? no sé, tal vez es una tontería. Pues dímelo, porque y a mí ni una tontería se me ocurre. Nadie tiene la vida comprada. Y las personas saludables damos por hecho que vamos a envejecer antes de morir. Pero el viaje puede terminar inesperadamente. Mientras que las personas enfermas son capaces de disfrutar al máximo cada día, cada hora, cada instante de su vida. Yo no creo que evadirse a lo mejor. A lo mejor sí tomas ese calendario y planeas con Charlie lo que le gustaría hacer cada uno de esos días. No sé, ayudarlo a disfrutar y a darle sentido a cada hora. Tienes que guardarte tu dolor y celebrar la vida. Ay, yo sé que soy una tonta porque es muy fácil decir guárdate tu dolor de padre, pero ¿cómo se hace eso? Tienes razón. Tienes toda la razón, Tom. Además, yo sé que tú lo harías. Tú harías cualquier cosa por nuestros hijos, por arrancarles una sonrisa. Yo tengo que aprender a hacerlo. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Del consulado. Una invitación para la fotógrafa Alejandra Miranda. Según va a haber una reunión con artistas mexicanos radicados aquí en Los Ángeles. Obviously, it's a trap, es una trampa. Seguramente viene el reportaje en la televisión y
Se quieren asegurar de quién es Alejandra Miranda. Pues yo voy a tener que ir a demostrárselos. No, a ver. Una cosa es que nosotros tomemos fotos de tu nueva identidad en un ambiente que controlamos a la perfección. Y otra cosa es que vayas y te expongas enfrente de gente que te ha visto toda la vida como Sofía. No estás preparada para eso. Lo que Benítez dice tiene todo el sentido. Pero si me niego a ir, voy a poner en evidencia nuestro juego. Eso es lo que ellos quieren. Por Dios, llevo años preparándome para esto. Hicieron con mi vida lo que quisieron. Ahora me toca a mí poner las reglas. Unos buscan el sueño americano. Y yo tendré que escapar de una pesadilla. Cruzar definitivamente es la mejor opción. Para mí cruzar es